Bueno, bienvenidos a la clase 5 y en la anterior habíamos visto lo que era la formulación del flujo de fondos de un proyecto. Luego de esto lo que sigue es hacer la evaluación de ese proyecto. ¿Cómo se hace la evaluación de ese proyecto? Se tiene que tener en cuenta el tema del valor tiempo del dinero y para eso vamos a ver los conceptos que habíamos ya comentado en la clase 3, que era valor actual neto, valor final o terminal neto, la tasa interna de retorno y algunos que vamos a añadir en esta clase. Entonces, vamos a comenzar con el de valor actual neto. Bueno, la diapositiva que recién veían en pantalla, esta ya la había mostrado en la clase 3, por eso decíamos algunos temas son de repaso. Esto decíamos que, ¿en qué consiste esto del valor actual neto? Cada uno de esos flujos de fondo de cada uno de los distintos periodos, ¿no? Ahí, como yo les había comentado en la clase 3, ahí se refiere a, a flujo de fondo año 1, año 2, pero que tomémoslo como periodo 1, 2, 3, porque puede ser mes o lo que pusiéramos como periodo, bimestre, trimestre. ¿Sí? Y actualizarlo al momento actual, es decir, a hoy. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver la fórmula genérica para la actualización de estos flujos de fondo. Bueno, ahí en la diapositiva anterior entonces veíamos que cómo se obtiene ese valor actual neto. Es cada uno de los flujos de cada uno de los momentos actualizados, ¿y cómo lo actualizamos? Dividiéndolo por 1 más una determinada tasa elevado al periodo que corresponde. Esa tasa que en la clase 3 hablábamos de costo de capital, bueno, ahora decimos que es una tasa acá, que puede ser la tasa de costo de capital, como se había mencionado en esa oportunidad, pero también podría ser ¿eh? la tasa de rentabilidad mínima pretendida por la empresa, digamos, o la rentabilidad, por ejemplo, de otro proyecto alternativo. Bueno, esto es un tema que se discutirá en clases siguientes, cuál es la tasa a utilizar. Lo cierto es que cada uno de esos flujos de fondos se va a actualizar a una determinada tasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace actualizar a una determinada tasa? Cada uno de esos flujos de fondos le quita la parte de interés que se computa a esa tasa, justamente. Y entonces el resto es sumable porque es la parte de capital sin la parte de interés. Y todos esos flujos de fondos que son traídos al momento cero, al quitarle la parte de interés incluida para cada uno de esos periodos, se suman y me da el valor actual, o sea, el valor actual de un flujo de un periodo que está siempre en el momento futuro. Y ahora vamos a ver cómo se calcula esto con Excel. Bueno, ahí veíamos en la diapositiva anterior cómo se calcula el valor actual de un flujo de fondos utilizando Excel. Tengan en cuenta, que esto es muy importante, lo que dice al final, que si ustedes ponen el flujo cero, o sea que sería la inversión inicial, no marquen dentro del rango de la fórmula de BNA la inversión inicial, porque Excel toma como que el primer flujo es el que se da en el momento 1, no en el momento 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ustedes van a arrancar poniendo BNA, la tasa de costo de capital, se nos determine para esa evaluación de proyecto, y marcan los flujos desde digamos, el periodo 1 en adelante, hasta el último, y no el momento 0. El momento 0 se suma por fuera de la fórmula, después cierran el paréntesis donde termina la fórmula y se suma la inversión inicial que, digamos, yo digo se suma porque la inversión inicial lo lógico es que esté cargada con un signo negativo. No pongan restar porque si está cargada con un signo negativo y se pone a restar, menos menos va a quedar como un más. En cambio, si yo le pongo más y está cargada como un menos, efectivamente se va a terminar restando. Lo otro que a veces hacen algunos cuando todos los flujos están, como es lo lógico, puesto todo en una fila o en una columna, no es necesario marcar celda por celda, sino que se pone la celda del ángulo superior izquierdo con y después dos puntos con la del ángulo inferior derecho y listo, ya está. ¿Sí?
Bueno, el criterio de aceptación del van, siempre esto ya lo habíamos comentado en la clase 3, es en la medida que el van sea superior a 0, entonces el proyecto es aceptable. Y cuando el van es inferior a 0, no se lo acepta porque no cubrirá el mínimo pretendido. Bueno, el caso del van igual a 0 sería un caso de un punto de indiferencia. Y ahora sigamos con la tasa interna de rentabilidad. Bueno, esto ya lo había comentado en la clase 3, entonces por ahí estoy reiterando conceptos. La tasa interna de rentabilidad es aquella tasa que rinde ese proyecto. Digamos, si se tiene determinado cuál es la inversión inicial y cuál es los flujos de fondo siguiente, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la tasa que hace que esa inversión inicial rinda esos determinados flujos de fondo? En este caso, simplemente la cuestión es decir, bueno, ¿cuál es la tasa? ¿Sí? El problema es que la tasa no es posible despejarla, es decir, que la forma de obtener la tasa interna de rentabilidad es por prueba y error. Ahora, digamos, con Excel o con la computadora, a partir de la aparición de las computadoras, digamos, ya no se sigue haciendo, o antes cuando había que hacerlo manualmente, uno tenía que ir probando con una tasa, a ver qué pasaba, qué van nos daba, porque en definitiva la tasa es la que hace que el van sea cero. Hoy decíamos, cuando hablaba del van, que había un punto que la tasa podía ser que si el van es cero es el punto de indiferencia. Bueno, esto es lo que estoy obteniendo, es decir, la tasa que hace que el van sea cero. Entonces, cuando se hacía manualmente se probaba con una tasa, bueno, si el van era superior a cero, entonces había que probar con otra tasa hasta que encontrar el van igual a cero. Ahora con Excel, digamos, la fórmula es la que ahora les voy a mostrar en pantalla para poder obtenerla a través de Excel. Bueno, ahí veían que la fórmula es bastante simple y que la fórmula es igual TIR y tenías valores estimar, son dos parámetros que tiene. Valores serían todos los flujos de fondo y acá sí, los flujos de fondo incluyen desde el momento cero a todos. A diferencia del banco, yo les he dicho que hagan desde el flujo 1 en adelante y el flujo 0 se suma por fuera. Acá en el caso de la TIR no, en el caso de la TIR van todos los flujos de fondo, desde el inicial, o sea, del 0 hasta el último. Y el estimar, eso en realidad Excel nos pide cuál sería una tasa que que sería la probable para resolver la tasa interna de rentabilidad. En realidad uno normalmente no se pone, se obvia y igual la obtiene. El único caso donde esto puede ser de utilidad es cuando hay proyectos muy raros en que tienen más de una tasa posible. Estos son proyectos, digamos, raros, porque en realidad lo que tiene es que a partir del perfil del flujo de fondo del proyecto, en realidad la TIR igual a 0 es aquella en donde, si uno ve el perfil en un gráfico, es donde se corta el eje de las X. Bueno, sabemos que hay funciones matemáticas que cortan el eje de las X en más de un punto. Cuando es más de un punto, ahí tenemos un problema porque puedo tener más de una TIR, ¿sí? Pero eso, digamos, son los casos raros que puede haber, son proyectos que a veces tienen flujo de ingreso, después flujo de egreso, otra vez de ingreso. No es lo habitual. En ese caso, la forma de resolverlo es hacer el perfil del proyecto, digamos. ¿Cómo se hace? Bueno, poner en una columna una serie de tasas posibles, con Excel uno puede probar con la cantidad que quiera, y calcular el van para cada una de esas tasas, y graficarlo. Cuando uno grafica eso, va a ver si tiene el corte en un solo punto o en más de un punto. Bueno, la otra cuestión de la TIR, pero estamos hablando siempre para los casos en que uno tenga que hacerlo en forma manual, que por ahí podría ser en un examen, ¿no? Hay algunos casos específicos donde se puede calcular la TIR, que es en hasta 2 periodos, que es la fórmula de Bhaskara, que eso ustedes lo van a ver en la clase. Hasta 3 periodos también hay una fórmula por el método de Hess. Y después, digamos, el otro que yo cito también en la clase, el método de Bailey, que es hasta 50 periodos y cuando las cuotas o los flujos, digamos, serían, siempre son los mismos, son constantes. Esos son casos muy específicos. Si no, digamos, lo que hay que recurrir es a la prueba y error en forma manual, y si no, bueno, obviamente
si es con una computadora, uno se olvida de estos métodos porque directamente usa TIR con Excel. Y el criterio, bueno, será el criterio de aceptación en la medida en que la TIR sea mayor que la tasa de costo de capital o la tasa de rendimiento requerido. Bueno, y ahora seguiremos con el próximo método, que es el índice de rentabilidad. Bueno, aquí en este caso lo que se hace es separar los flujos de fondos positivos o de ingresos netos de los flujos de fondos negativos o de egresos netos. Y por un lado se actualizan los flujos de ingresos y por otro lado los flujos de egresos y luego se hace un cociente. Los flujos de ingresos divididos los flujos de egresos y bueno, obviamente que en este caso, si en o sea, es similar al BAN en el sentido, en el BAN es todo, se suman todos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser aceptable el BAN? Cuando sea mayor a 0, porque es una suma. Acá, como es un cociente, ¿cuándo va a ser aceptable? Bueno, cuando sea mayor a 1, porque el elemento neutro del producto es la unidad. Si fuese igual a 1, quiere decir que los flujos de ingresos netos actualizados sería igual al flujo de egresos netos. O sea que un cociente igual a 1 es el equivalente a un BAN igual a 0. ¿Sí? Un cociente superior a 1 es equivalente a un BAN superior a 0 y un cociente inferior a la unidad es equivalente a un BAN inferior a 0. Bueno, sigamos con el próximo método. Bueno, en este caso del valor terminal o final neto, cada uno de los flujos lo que se hace es, en lugar de traerlos al presente como hacíamos en el BAN, ahora es llevarlo a un valor a futuro, que habitualmente es el último periodo del proyecto. Entonces lo que se hace en estos casos es multiplicar cada uno de los flujos por 1 más la tasa K, eso todo es similar, pero ahora en el BAN, cuando lo actualizamos era la tasa K elevado al periodo que corresponde. Acá, ¿qué va a ser? Elevado al total de periodos menos ese periodo que corresponde, digamos que es la diferencia, lo que falta para llegar a el último periodo. Y ahora lo vamos a ver cómo sería la fórmula genérica. Bueno, ahí veíamos en pantalla lo que les acababa de comentar, cómo sería la fórmula. En cuanto al criterio de aceptación, es similar al del BAN. O sea, en la medida que como decíamos, el BAN, cuando sea mayor que 0 se acepta el proyecto, si es inferior a 0 no se acepta. Y acá es exactamente lo mismo. En la medida que el valor terminal neto sea superior a 0, el proyecto se acepta. Y si el valor terminal neto es inferior a 0, el proyecto se rechaza. Y ahora seguimos con periodo de recupero. En la diapositiva que se veía anteriormente, se ve dos fórmulas en realidad que tienen por objetivo determinar en qué tiempo se estaría recuperando la inversión inicial con los flujos de fondos de ese proyecto. Ahí figura, sin considerar el valor tiempo del dinero, en primer lugar, que es, bueno, la inversión inicial y respecto de una sumatoria simple de los flujos de fondos hasta que eso ocurra. Y en el segundo caso es la forma más correcta, que es determinar el tiempo que va a transcurrir hasta que se recupera la inversión inicial, pero de cada uno de esos flujos de fondos descontándolos a la tasa de tasa K, que puede ser tasa de costo de capital o de rendimiento requerido, decíamos al principio. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre acá es que va a haber que ir sumando periodo a periodo, es como decir, bueno, tomo la inversión inicial y voy restando el flujo de fondo. En el primer caso, voy restando el flujo de fondo sin ajuste alguno. Y así se van restando desde el flujo 1 en adelante hasta que esa sumatoria algebraica, porque la inversión inicial es negativa, con flujos, bueno, podría haber algunos negativos posteriormente, pero en principio son positivos o positivos y negativos, pero hasta que esa igualdad llegue a 0, esa suma algebraica. En el segundo caso se hace exactamente lo mismo, pero con la diferencia que luego de haber hecho el ajuste de los flujos de fondo, es decir, la actualización. Bueno, y el último método que vamos a ver es el del costo anual equivalente.
Bueno, lo que veíamos en pantalla es una derivación de la fórmula de amortización por sistema francés, en que el valor actual es igual a la cuota por el A sub NI. El A sub NI podríamos decir que es el factor de actualización o la sumatoria de los 1 sobre 1 más K a la T. La sumatoria de todo eso es, en definitiva, sería el valor actual de una cuota de un peso. Bueno, acá lo que se trata de obtener es el valor de la cuota, por lo tanto, despejando esto sería el valor de la cuota, es el valor actual dividido el A sub NI. ¿Y en qué caso es de utilidad este método? Bueno, por ejemplo, en el caso que se trate de proyectos de solo egresos, por ejemplo, si se quiere comparar en la decisión de comprar una máquina, dos alternativas, en donde los costos son distintos, los mantenimientos son distintos, pero la producción que generaría cualquiera de las dos máquinas sería la misma, es decir, no me cambiaría los ingresos y solamente los egresos. Entonces aquí sería de utilidad sacar la cuota equivalente anual que implicaría cada una de esas dos máquinas. Y obviamente en el caso de solo egreso elegiría la que tenga la cuota menor. La otra aplicación que tendría este método sería en caso de proyectos de vidas diferentes, vidas de tamaños diferentes. Por ejemplo, un proyecto que durara 5 años y otro que dura 7 años. Acá no me sirve el van, porque ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar durante esos 2 años? En un caso yo tengo un proyecto de 5 años, pero si hubiera elegido el de 7 años, tengo una diferencia de 2. Entonces otra vez, la forma es llevarlo a una cuota anual equivalente. Y en la próxima diapositiva vamos a ver cuáles son las alternativas de solución para estos casos de vidas o de tamaños diferentes. Bueno, en la diapositiva anterior veíamos las alternativas en caso de proyectos de vida o de tamaño diferente para resolver esta situación del método de evaluación. Entonces, una opción es hacerlo a través del costo anual equivalente, a través de la fórmula esta de cuota que habíamos visto. La otra es también mediante una perpetuidad, pero en definitiva es la costo anual equivalente dividido por la tasa de costo de capital, y la otra a través del BAN. Pero a través del BAN hay que tener mucho cuidado, que es lo que yo les estaba diciendo recién. Cuando las vidas son diferentes, ¿sí? Yo tengo que en primer lugar igualar esas vidas. ¿Cómo se igualan esas vidas? Haciendo lo que se llama la cadena de reemplazos. Y esto se logra a través de tantos reemplazos como me indique el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que es de 5 años y otro proyecto que dura 10 años, para compararlo, ¿qué voy a tener que hacer? Buscar el mínimo común múltiplo. En este caso, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el horizonte o el horizonte temporal común? El horizonte temporal común es 10, porque tengo un proyecto duraba 10 años y el otro 5. El de 5 lo repetiré, ¿sí? Pero se repite un número entero de veces, no se repite un número fraccionario de veces. Por ejemplo, si un proyecto dura 4 años y el otro dura 6, ha habido gente que ha resuelto, calculando el BAN de 6 y el de 4 años, lo renueva pero por 2 años. No se puede renovar por un periodo fraccionario de tiempo, ¿sí? Porque nadie hace una inversión para un proyecto de 4 años por solamente 2 años, porque ese proyecto queda trunco por la mitad. Y nadie hace una inversión de un proyecto que va a durar más para cortarlo en menos tiempo. Entonces, en esos casos lo que hay que buscar, si es 4 y 6, ¿sí? Uno lo que podría decir es, en principio es 4 por 6, 24, ¿sí? Pero el mínimo común múltiplo no es ese, sino que sería 12. ¿Por qué? Porque esto ocurre a través de factorizar los números. Y entonces tenemos que, en realidad, 12, el proyecto de 6 lo repetiría una vez, es decir, 2 veces. En definitiva estaría en 2 periodos. Y el proyecto de 4 años, 3 veces, ¿sí? Bueno, una vez que se plantea el flujo de fondos para el horizonte temporal común, entonces ahí sí puedo calcular el BAN, pero el BAN no de un periodo, sino el BAN de todo. En el proyecto de 4 años, el BAN de los 12 años, con un proyecto que se repitió 2 veces. Y en el proyecto de 6 años, para
el horizonte de 12 años, con un proyecto que se repitió una vez, ¿sí? El van de esos 12 años para el proyecto A y el proyecto B, entonces sí los son comparables y ahí sí es cuando puedo tomar una decisión. Bueno, espero que esto haya sido claro. Como siempre, quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta, sea por el foro o por email. Hasta la próxima.